Ok, muchísimas gracias. Bueno, el día de hoy les preparamos una presentación sobre infraestructura y equipamiento hospitalario. Desde el diseño del hospital, la concepción, los planos, es muy importante contar con personal capacitado para esta construcción. ¿Quién es ese personal? ¿Con quiénes son las personas mínimas indispensables con las que tenemos que contar para la construcción de un hospital? Bueno, vendría siendo un arquitecto, un ingeniero civil, un epidemiólogo, un médico y, por supuesto, el ingeniero biomédico. Y aunque puedo creer que no tenemos tanta influencia en esta parte, realmente es muy importante nuestro conocimiento que aportamos en esta área y vamos a ver por qué. Bueno, en la etapa de diseño nosotros podemos apoyar en muchísimas cosas. Vamos a dar dos ejemplos. En la instalación eléctrica. ¿Por qué es importante que apoyemos en la instalación eléctrica? Porque por normativa nosotros tenemos que tener nuestro suministro de eléctrico con una planta y además una planta de emergencia. ¿Esto por qué? Porque hay áreas críticas, que así se les llaman, que no pueden dejar de funcionar. No puede dejar de funcionar quirófano, no puede dejar de funcionar la unidad de cuidados intensivos, la unidad de terapia intensiva, etcétera. Pero bueno, me estoy adelantando un poco, vamos a verlo más despacio. Primero, vamos a determinar qué tipo de unidad médica vamos a hacer. ¿Cómo determinamos esto? Bueno, aquí nos apoyamos en una estadística de que es la INEGI, que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Aquí es muy importante contar con estos datos, ya que esto nos da una mejor percepción de dónde lo queremos hacer, qué enfermedad aqueja a la población principalmente, cuál es la cantidad de población que vamos a atender, a quién va dirigida, además de tener en cuenta los hospitales cercanos, ya que, ok, si la enfermedad que más aqueja a la población en ese punto podría ser nacimientos, como en nuestro caso, que es un hospital materno-infantil, hay que ver si no hay otro cerca, si no hay otro cerca, que no esté en una zona industrial, que no esté en una zona de riesgo, que sea propensa a deslaves, etcétera. Hay que tener muy en cuenta qué tipo de unidad médica con las necesidades y características de la población. Bueno, ¿cuáles serían los indicadores para la planeación de unidades médicas? Anteriormente se hacía con indicadores de acuerdo a la demanda del servicio por parte de los pacientes. Sin embargo, posteriormente se nos dimos cuenta que no era algo muy completo solo basarnos en esto, ya que hay personas o institutos que nos pueden dar mucha más información. ¿Cuáles son esos institutos que nos pueden dar una mejor información de la población y su salud? Bueno, serían los institutos que atienden a la salud en la población. ¿Cuál sería? Bueno, podría ser el IMSS, el ISSSTE y el Seguro Social. Siendo de estas la más confiable la del IMSS. ¿Por qué vendría siendo la más confiable la del IMSS? Bueno, la del seguro social no atiende a una gran parte de la población y la del ISSSTE es únicamente para trabajadores. Sin embargo, el IMSS, como viene siendo una clínica familiar, atiende desde estudiantes que estén en esa escuela de gobiernos y tiene una mayor población atendida, lo que nos da una mejor percepción de qué estamos haciendo y cómo lo estamos planteando. Bueno, aquí tenemos indicadores para la planeación de unidades médicas y la primero que vamos a hacer es seleccionar el terreno adecuado. ¿Qué sería un terreno adecuado? Bueno, que cuente con los metros cuadrados adecuados, que no se encuentre en desniveles o en deslaves, que se encuentre en una zona segura. ¿En qué me refiero con una zona segura? Hay que tomar en cuenta todo, desde factores externos como podrían ser desastres naturales, hasta factores internos como vendría siendo el tipo de población, que no sea de alta incidencia en delincuencia, etcétera. Número dos, pues la construcción de la infraestructura adecuada. Aquí nosotros vamos a apoyar en esta parte con conocimientos de las normativas.
Más adelante vamos a ver cuáles y por qué. Sin embargo, quiero que tomen muy en cuenta que estamos muy pendientes desde el punto 2 hasta el punto 1. Nosotros tenemos que tener estos conocimientos básicos de qué tenemos que hacer y qué no tenemos que hacer, todo basado en normativas. Ok, número 3, el equipamiento médico de la unidad. 4, operación y puesta en marcha. Y 5, la supervisión y control. Estas son las 5 fases para la planeación de unidades médicas. Ok, ahora vamos a verlo más a fondo. Indicadores para la planeación de unidades médicas. La selección del terreno. Bueno, aquí nos basamos en tablas de dimensiones mínimas de terrenos obtenidas del análisis de unidades construidas con anterioridad. ¿Qué quiere decir? Que dependiendo del tipo de unidad, si es primero, segundo o tercer nivel, serán el tamaño que requiera. ¿Y cómo determinamos el tamaño de un hospital o la capacidad? ¿Alguien sabe? Por ejemplo, Roselena, cómo se determina la capacidad de un hospital? O Edgar Eduardo Arellano, ¿nos podrías ayudar? Acabo de ingresar a Edgar, no creo que sepa. Bueno, digamos, como ya se dijo, eh, nos apoyamos en las estadísticas del INEGI, del ISSSTE, del IMSS y del Seguro Social. Sin embargo, también es muy importante y la mayoría de las cosas las vamos a medir por el número de camas que pretendamos meter y esto se determina por el número de población que vamos a atender. Tabla de dimensiones mínimas de terreno. Aquí nos dice que ya determinamos el tipo de unidad y nos dice la superficie de contacto, la superficie construida, la superficie de terreno y dimensiones mínimas aproximadas. Desde aquí ya estamos seleccionando el terreno adecuado dependiendo de su tamaño. Por ejemplo, si tenemos un tipo de unidad que sea con 34 camas, la superficie de contacto tendría que ser mínimo de 3.457 metros cuadrados y la superficie construida de 3.874 metros cuadrados. Entonces, cuando nosotros estamos eligiendo el terreno, que es lo primero que vamos a ver, la superficie del terreno tendría que ser de 11.700 metros cuadrados. Las dimensiones mínimas aproximadas serían 90 por 130. ¿Ok? Esto aumenta dependiendo, aquí tenemos 34, 72 y 144 camas. Aparte del indicador que ya habíamos dicho, que son el número de camas que tenemos en el hospital, también aquí tenemos por consultorios. El número de consultorios lo tenemos de 2 a 20. Y de todo esto es lo que primero que hay que considerar en la selección de terreno. Todavía no pasamos del punto 1. Y continuamos con esta tabla que es grande. Aquí también tenemos al almacén regional y guarderías. Sin embargo, la que más nos compete a nosotros como ingenieros biomédicos sería la anterior. Hay que tomar también otros factores en cuenta para esto, que vendría siendo que tenga todos los servicios municipales, principalmente los de infraestructura,
agua, drenaje y electricidad. Si no contamos con esto, es imposible llevar a cabo un hospital, aunque cuente con las medidas necesarias. Que se encuentre en una zona no inundable. El hospital es una zona donde ustedes van a acudir cuando tienen alguna emergencia médica. Sin embargo, si este hospital no se encuentra en una zona segura, como lo habíamos comentado, no va a poder ayudar a la población, que es lo que se pretende con un hospital, brindar el servicio médico. 3, una adecuada capacidad de carga y que no esté conformado con material de relleno. ¿Por qué debería ser una adecuada capacidad de carga? Bueno, aquí estamos hablando de la vida de las personas y no solo eso. Estamos hablando de que se va a ingresar equipo médico, medicamento, muebles de oficina, etcétera. Si no cuenta con esto, es imposible que se pueda llevar un buen hospital. Por ejemplo, un equipo médico que es muy grande y que cuesta un poco adaptarlo, vendría siendo el tomógrafo. Aquí también tendríamos que ver desde los pisos, desde el piso y desde la construcción del mismo, si se va a llevar un tomógrafo, desde el agua, el sistema de electricidad, las puertas, tiene que ir forzosamente en un primer piso. Y bueno, lo habrán visto, si no se toma en consideración esto, van a surgir muchos problemas. No sé si hayan escuchado del hospital, me parece que fue en la región de Juárez, donde no consideraron las medidas del demógrafo y tuvieron que romper las paredes para que pudiera ingresar este. Esto no se llevaría a cabo si hubieran considerado un ingeniero biomédico con conocimientos de todos estos indicadores para la planeación de unidades médicas. Entonces, evitamos esto desde la planeación, con una adecuada planeación. 4, de preferencia que el terreno sea plano, aceptado cuando mucho una pendiente del 3%. Repetimos lo mismo, si está en un cerro, si está en un deslave y el hospital se encuentra en una emergencia, no va a poder atender a la población cuando la población se encuentra en la misma emergencia. Por eso hay que seleccionar bien esto. No debe tener afectaciones ni restricciones federales, estatales o municipales. Debe estar permitida su ubicación de acuerdo al uso del suelo y debe tener una vialidad adecuada y accesos vehiculares sin complicaciones de tránsito. Más si contamos con el área de urgencia, recordemos que la ambulancia debe ingresar de manera oportuna y rápida al hospital. Si no contamos con esta vialidad, dificultamos todo, desde los traslados, desde atender al paciente. No es una buena planeación hacerlo sin una vialidad adecuada. Bueno, también tenemos que tiene que ser libre de contaminación, como el polvo, ruido, contaminación auditiva, insectos, basurero, etc. Ya que esto ocasiona efectos en la salud. Y como ya había comentado, debe estar lejos de zonas industriales porque ponen en peligro su estructura y funcionamiento por los riesgos que ésta presenta. 10, libre de barreras físicas, como serían vías férreas, estados, ríos. Recalquemos la importancia en la vialidad, en la ambulancia, en el ingreso, en el acceso al hospital, tanto como el público general, los pacientes, como el mismo personal. La superficie necesaria que se requiera de acuerdo a su tipología y normatividad. Además, debe aprovechar las condiciones favorables de climatología del lugar. Podemos observar que aquí están aprovechando el jardín, el área verde, el estacionamiento. Bueno, ya seleccionamos adecuadamente el terreno. Ahora pasamos al punto 2.
que sería la construcción de la infraestructura adecuada. Aquí, ¿qué debemos tomar en cuenta? Estamos viendo una construcción de un quirófano, los tipos de instalaciones hospitalarias. Bueno, ¿por qué es importante que el ingeniero biomédico esté presente aquí, en la construcción de un quirófano? Bueno, la pintura debe ser antibacterial, no debe retener líquidos o algún otro contaminante. Entonces es una pintura epóxica la que se utiliza. Y aquí además bueno, si podemos ver esa imagen, que esté esquinado y así está mal. ¿Por qué? Porque ahí se puede acumular polvo, suciedad, y los quirófanos deberían tener estas esquinas redondeadas, lo que permita su fácil limpieza y su fácil acceso a su continuo mantenimiento. Si tenemos estas esquinas, pueden ser puntos de infecciones y el quirófano, recordemos que debe de estar limpio. Y además aquí también vemos la instalación eléctrica. Es importante que tenga una instalación eléctrica adecuada, ya que tenemos lámparas quirúrgicas, móviles, fijas. No importa qué es lo que se esté realizando, si sea un parto o una cirugía. Esto no se puede quedar sin luz. Esto es lo que hablábamos de la instalación eléctrica de emergencia. Aquí debe estar conectada. Estas áreas no pueden estar laborando, no se puede dejar a la mitad y no puede dejar de laborar, vaya. Sin embargo, hay otras áreas que sí. ¿Cuáles serían áreas no críticas? Bueno, pasillos, oficinas, este, etcétera. Todo esto ya les había comentado que deben basarse en algo. Si ustedes les preguntan, no pueden decir que, así me lo enseñan en la clase o así debe ser. No, todo debe estar basado en normas, en la Secretaría de Salud, en el apoyo técnico, en órganos concentrados de oficiales. Y en la Dirección General de Desarrollo en la Infraestructura. ¿Ok? Repetimos, la Ley General de Salud, las normas, ahorita vemos específicamente cuáles, ya que son varias las que tienen que entrar en este ámbito, de las que se deberían aprender para desarrollar una infraestructura física en salud. Bueno, aquí tenemos los planos y aquí lo dividimos en 3 áreas. La central de esterilización y equipo o selle se divide en el área roja, el área azul y el área verde. Cada una realiza diferentes funciones. La roja vendría siendo el área sucia, la azul el área estéril y la verde el área limpia. Aquí te estamos mostrando un plano del centro radiológico. Se está diseñando en las puertas, cómo van a abrir, hacia dónde. Ahí ya que estamos viendo las puertas, es importante mencionar que en este tipo de áreas, quirófano, radiología, bueno, en radiología no, pero en quirófano sí es importante que no cuenten con cerraduras, que sean fáciles de abrir y que previamente cuenten con un área para el doctor donde se pueda lavar las manos y hacer todo el proceso estéril. Aquí en radiología se contemplan muchísimas cosas más, desde el grosor de las paredes
y tiene su propia normativa. ¿Por qué se cuentan con cosas tan específicas en el área de radiología? Bueno, porque puede afectar a la salud del personal ocupacionalmente expuesto y al paciente. Por eso es importante que no emita radiación hacia otras áreas, que tenga su normativa vigente, que las paredes contengan plomo, que el personal use su mandil y su mandil de plomo con cierto grado de grosor, así como su dosímetro, entre otras cosas. Sí teníamos un plano de sala de cirugía, pero como se les comentó, aquí las puertas deben de ser de libre acceso, deben de ser sin cerraduras, no debe tener curvaturas, tiene que tener un sistema de iluminación que pueda brindar al área, etc. Ok, ya vamos a empezar a hablar específicamente de cuáles son las normas que nos ayudan. Y en las normas que nos vamos a empezar a basar vendría siendo la norma oficial mexicana o NOM 016 SASA3 del 2012. Esta establece las características mínimas de infraestructura y equipamiento de hospitales y consultorios de atención médica especializada. Nuestro mejor amigo a partir de ahora que estamos haciendo la infraestructura y equipamiento de los hospitales. Cuando a ustedes les pregunten por qué o en qué se basan, van a recurrir a estas normas. El equipo mínimo, la infraestructura. ¿Por qué debe ser así? Me sale más caro que sean curviadas las paredes, que poner las puertas que tú quieres, que sean del tamaño que tú quieres, que el piso sea como tú quieres, que la iluminación sea del grado que me pediste. No es que yo lo quiera como ingeniero biomédico, es que así lo requiere la norma y así debería ser un buen hospital con esta planeación. Yo no lo digo, me estoy basando en una norma oficial mexicana. La norma 025 STPS del 2008 establece las condiciones de iluminación en los centros de trabajo. Yo tampoco estoy pidiendo que la iluminación sea de cierta manera, que la planta de energía tengamos una principal y una alterna. Me estoy basando en una norma, porque así lo exige y así lo pide para un hospital. La norma 001 del Semanar de 1996 establece los límites máximos permisibles de contaminación en las descargas de aguas residuales en aguas y bienes nacionales. También hay que tener en cuenta o procurar, sino que el hospital sea verde o cuente con esta certificación, sí es importante apegarnos a la normativa y que no contaminemos demasiado. Hay límites permisibles para la contaminación. Y todas las emisiones y desechos que el hospital produce, bueno, hay que tenerlo en cuenta para su correcta infraestructura. En la norma 146 SSA1 de 1996 establece los requisitos de salud ambiental, responsabilidades sanitarias en establecimientos médicos con rayos X. Esto tiene como les comentaba, esta tiene su propia normativa, ya que es extensa y es muy larga. Hay cursos muy especializados de esto. Sin embargo, los que ustedes tienen que saber es que cuando se está ocupando el equipo, no puede pasar otra persona. Si se va a hacer una radiografía, no puede traer acompañantes. El personal debe de proporcionarse su equipo de seguridad, las botas, los guantes, el mandil de plomo, el dosímetro, y debe de ser tratamientos justificados. El médico debe justificar por qué una radiación no se puede hacer así como, no sé, a ver qué tiene una radiación del tórax. No, debe estar justificado el procedimiento, debe estar normado el procedimiento, debe estar solo el paciente y el personal que lo vaya a atender. Debe estar cerrada la sala, debe de evitar que la radiación salga, que sea expuesta, que sea un peligro para las demás personas, entre muchos otros factores que nos hablan en esta norma. Bueno, en la norma 233, SASA 2003,
establece los requisitos arquitectónicos para facilitar el acceso, tránsito, uso y permanencia de las personas con discapacidad en establecimientos de atención médica ambulatoria y hospitalaria del Sistema Nacional de Salud. Al ser una institución pública, es muy importante tener el fácil acceso a personas con discapacidad. Esto es por normativa. Sin embargo, este fácil acceso también tiene que tener otra normativa. Las escaleras, el descanso, las rampas, no pueden pasar de cierta inclinación, no puede ser una rampa súper seguida, debe tener que tener, ¿cómo se llaman? Puntos de descanso. Debe tener también el acceso a escaleras a personas que no tengan ningún problema. Sin embargo, también debe facilitar el acceso a personas en silla de ruedas, con otras complicaciones, etcétera. Y esto es no solo para hospitales, sino para centros culturales o cualquier otro establecimiento público, debería facilitar el acceso a estas personas. La norma 001, CEDEN 2012, viene en el artículo 517 y nos habla de las instalaciones eléctricas. Como ya se mencionó, esto es amplio y variado. Sin embargo, ¿qué sería la tierra física? ¿O qué es un electrodo de tierra física? Bueno, generalmente esto los piden hasta en sus casas y no es más que una varilla enterrada en la tierra, vaya en la redundancia. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo con esta simple varilla es un electrodo, un conector y un conductor. Y de esta manera, pues generamos tierra física, lo cual nos ayuda a aterrizar. Ok, para esta norma me va a apoyar la ingeniera Mildred. Las dejo con ella. Bueno, como lo comentaba mi compañera, la ingeniera Sagnik, es muy importante tomar en cuenta muchas normas. Una de ellas, pues, es la norma, la NOM 087 Semarnat, SSA1 del 2002, que esta nos va a hablar sobre la protección ambiental, salud, ambiental, residuos peligrosos, biológicos, infecciosos, su clasificación y especificaciones del manejo. En 1995 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la primera norma para regular el manejo de estos residuos. El objetivo primordial de esta norma fue el proteger al personal de salud de los riesgos relacionados con el manejo de estos residuos, así como proteger al medio ambiente y a la población que pudiera estar en contacto con estos residuos dentro y fuera de las instituciones de salud. Ya con el tiempo y con base en el conocimiento científico, se realizaron las modificaciones a los criterios para la clasificación del RPBI, y estos pues ya fueron asentados en la norma que les acabo de comentar, que es la 087. Los objetivos específicos de esta norma es clasificar los criterios de clasificación de RPBI. Esto para disminuir la exposición del personal, como ya lo mencioné, también facilitar el cumplimiento de la legislación en materia de salud y medio ambiente en lo relativo a residuos peligrosos biológico-infecciosos. También para sugerir alternativas útiles para el manejo de estos residuos en los establecimientos de salud, y también para disminuir el riesgo de exposición de RPBI al personal y a los pacientes, como se los había comentado anteriormente. Esta norma nos menciona que un agente biológico infeccioso va a ser cualquier organismo que sea capaz de producir enfermedad. Para ello se requiere que el microorganismo pues tenga la capacidad de producir daño, esto en una concentración suficiente, en un ambiente propicio, que tenga una vía de entrada y estar en contacto con una persona susceptible. Estos residuos biológicos infecciosos se van a dividir en 5. El primero es la sangre. La sangre y los componentes de esta solo va a ser en su forma líquida. El siguiente es el cultivo, los cultivos y cepas de agentes biológico-infecciosos. Van a ser los cultivos que son generados en los procedimientos de diagnóstico, de investigación, así pues también como los generados en la producción y el control de agentes biológico-infecciosos.
pueden ser utensilios desechables que fueron utilizados para contener, para transferir, para inocular y pues para mezclar cultivos de agentes biológicos infecciosos. El siguiente son los patológicos. Estos pues son tejidos, órganos, partes que se extirpan o se remueven durante las necropsis, de las cirugías o en algún otro tipo de intervención quirúrgica. Residuos no anatómicos es el siguiente. Estos pues son materiales de curación que sean empapados o saturados de sangre o cualquiera de los fluidos corporales, ya sea como el líquido sinovial, líquido pericárdico, entre otros. Y el último son los objetos punzocortantes, que han estado pues en contacto con humanos, animales, o muestras biológicas, pues durante el diagnóstico, el tratamiento, y pues estos van a ser únicamente tubos capilares, navajas, lancetas, agujas de jeringa, que sean desechables, agujas hipodérmicas de sutura, bisturís y estiletes de catéteres. Esta es la clasificación de RPBI y este RPBI va a tener fases para poderlas, pasos para poderlo manipular, para poder trabajar con él, para poderlo desechar. Y van a haber diferentes pasos. El paso 1 es la identificación de los residuos. Esto, pues como ya lo mencioné, tenemos la diferente clasificación, entonces tenemos que ver qué tipo de residuo estamos trabajando, ya sea punzocortante, que si es un residuo no anatómico. Entonces, ese es nuestro paso número 1, estar identificando qué residuo es el que vamos a estar desechando. El paso 2 es el envasado de los residuos generados. Esto pues ya depende también del tipo de residuos. Por ejemplo, los punzocortantes, como sabemos, su estado va a ser físico. Entonces, su envasado va a ser en recipientes rígidos de polipropileno y su color debe de ser rojo. En los no anatómicos, que como ya mencioné, son los materiales de curación, también su estado va a ser físico. Estos se van a desechar en bolsas de plástico y de color rojo. En materiales, los patológicos, perdón, van a ser pues sólidos y estos van a ir en bolsas de plástico de color amarillo. Las cepas y las cepas son en estado líquido, van en un recipiente hermético amarillo. Entonces, ya sería nuestro paso 2, ya separamos todos estos residuos infecciosos y vamos al paso número 3, que va a ser el almacenamiento temporal. Esto es para evitar que el RPBI se vaya a mezclar con la basura común. Se debe de preestablecer un sitio para el almacenamiento temporal del RPBI. La norma nos va a establecer los tiempos máximos de este almacenamiento de acuerdo al tipo de unidad médica. Por ejemplo, en hospitales de 1 a 5 camas, este almacenamiento solo debe durar 30 días. En hospitales de 6 a 60 camas, 15 días. Y en hospitales que tengan más de 60 camas, va a ser de 7 días. En el paso 4 vamos a encontrar la recolección y el transporte externo. Esto, pues, para disminuir el riesgo del personal encargado de la recolección de estos residuos sólidos dentro del hospital. Debe de estar capacitado para el manejo y debe conocer ampliamente los riesgos que implica su trabajo. ¿Qué debe de saber este personal que recolecta los residuos? Pues debe de saber los distintos tipos de residuos que se generan en el hospital. Debe de saber diferenciar entre basura municipal, entre RPBI, entre residuos químicos peligrosos, residuos de reactivos químicos y, no sé, también medicamentos caducos. Otra cosa que debe conocer son los diferentes envases de cada tipo de residuo, como los acabamos de ver. Otra cosa que debe saber, pues, es el manejo de cada tipo de residuo.
También qué equipo debe de usar para protegerse y también el procedimiento para la recolección de todos estos residuos. Es muy importante que la recolección debe realizarse 1 o 2 veces al día o cuando estén a una capacidad, cuando estén a un 80% de su capacidad. Todos estos bolsas o recipientes deben de estar a un 80%, no pueden estar más de este 80% porque esto ya está pues mal por la norma. Bueno, como lo dice la norma, pues ya estaría mal si pasamos este 80. Otra cosa es de que las bolsas de recolección no, pues como lo dije, no deben de llenarse al 80. No se deben de comprimir las bolsas, ni los envasados. Se deben de cerrar las bolsas con un mecanismo de amarre seguro. Esto para evitar que los residuos salgan, ya sea un nudo, cinta adhesiva. También se debe de verificar que los contenedores estén bien cerrados. Otro punto muy importante, pues que la basura común se va a colocar en botes o bolsas de plástico de cualquier otro color, menos roja y amarilla. Después vamos a pasar al paso 5, que es el tratamiento. Las instituciones de salud pueden realizar el tratamiento final de estos residuos dentro de la misma unidad médica. La forma más limpia y barata es utilizando un autoclave, excepto para punzocortantes y pues para partes del cuerpo. Para lograr la desinfección, se colocan las bolsas rojas resistentes al calor, húmedo y bien cerradas en un autoclave a 121 grados centígrados con 15 libras de presión durante 30 minutos. En este caso, las cajas de Petri desechables y otros dispositivos de plástico utilizados en el laboratorio pueden ser irreconocibles. Después llegamos al paso 5, que ya es la disposición final. Los RPBI que hayan sido trasladados podrán disponerse en los camiones de recolectores de basura común, mientras que los de RPBI sin tratamiento deberán enviarse a una empresa recolectada autorizada. Entonces, pues estos pasos que les voy a comentar son muy importantes para poder manejar, recolectar y poder tratar el RPBI. Y pues también es muy importante en tema de infraestructura, saber planear las rutas de RPBI, porque también hay horarios en los cuales se recolecta este RPBI, como les había comentado, y también se debe tener planeadas estas rutas. ¿Por qué? Porque imagínense, no se va pasando un paciente que le pueden, se puede infectar y va pasando el RPBI, puede surgir ahí pues una alta infección para el paciente y pues eso no estaría bien. Entonces, eso es muy importante que tengamos bien planeadas estas rutas de RPBI. La siguiente norma importante es la NOM 05 SSA 3 del 2010, que nos va a establecer los requisitos mínimos de infraestructura y equipamiento de establecimientos para la atención médica de los pacientes ambulatorios. También es muy importante algunas características químicas, como podemos ver en la imagen, se va a dividir en nivel de riesgo, ya sea mortal, tenemos un 4, tiene un 3 muy peligroso, 2 peligroso, 1 poco peligroso y 0 sin riesgo. También la inflamabilidad, que también se ve por puntos de 0 a 4, la reactividad, que es igual de 0 a 4, y un riesgo específico que ya puede ser oxidante, corrosivo, radiactivo, no usar agua, riesgo biológico. Entonces estas etiquetas son muy, muy importantes que sepamos identificarlas, las podemos encontrar en, por ejemplo, en los envases por ejemplo, del cloro. Entonces, como les digo, es importante conocer estas etiquetas y saber a qué nos estamos refiriendo y qué calificación les están dando. En este caso van a intervenir un gran número de leyes y reglamentos y normatividad, pues que deben de observarse para poder concluir un proyecto de manera exitosa.
como lo hemos estado viendo a lo largo de la presentación. Las más conocidas por nosotros, pues es la NOM, ISO, IEC, la Organización Mundial de Salud, y pues aquí tenemos algunas otras que pues ya son de otros lugares del mundo. El número 3, vamos a estar hablando sobre el equipamiento médico de la unidad. Según la ACCE, que es American College of Clinical Engineering, un ingeniero clínico es un profesional que va a apoyar y mejorar el cuidado del paciente aplicando la ingeniería y las habilidades administrativas a la tecnología del ambiente médico hospitalario. Esto pues va a llevar un proceso de adquisición. La adquisición de equipos médicos pues va a llevar un proceso, en el cual aquí podemos ver las 12 etapas. El número 1 pues va a ser definir las necesidades reales del hospital o la clínica. El número 2 va a ser identificar la tecnología que cubre esta necesidad. El 3 va a ser... el número 3 es crear requerimientos técnicos específicos. El número 4 va a ser obtener un presupuesto. El 5 va a ser obtener las cotizaciones de diferentes vendedores. Después vamos a presentar la propuesta para ser servida. Después es presentar ensayos y demostraciones de los equipos. Después vamos a evaluar el soporte e ingeniería. Después vamos a negociar el precio y el soporte de posterior. El número 10 va a ser la instalación en la inspección. Después el 11 es la capacitación del usuario y del personal de mantenimiento. Y el número 12 es la gerencia y el manejo del inventario. Como ven, pues tenemos un proceso para poder adquirir un equipo médico. No es como que va a llegar el médico y me va a decir, oye, ¿sabes de qué? Acabo de ver este equipo en TikTok. Me gustó porque me dijeron que hace de todo. Entonces tú le vas a decir, como ingeniero biomédico, ¿sabes qué? Déjame checar, tengo todo un proceso que hacer para poder adquirir un equipo médico nuevo y ver si realmente lo necesitamos y ver si va a cumplir con todas estas necesidades del hospital. El número 1, como dije, es definir las necesidades reales del hospital o clínica. Un ingeniero clínico puede dar sus opiniones y conceptos sobre la adquisición de la tecnología, sobre las proyecciones acerca de cómo será utilizado el equipo y determinar cuál es la relación y costo-beneficio. Es lo que decíamos, es lo que les comentaba. El ingeniero clínico puede opinar y decir, ¿sabes de qué? Este equipo no te va a servir porque no es porque el doctor te diga que hace de todo. ¿Sabes de qué? No tienes la infraestructura o ¿sabes qué? Nosotros no atendemos este tipo de pacientes, no lo vamos a utilizar, entonces no te sirve. Pero 2, pues es identificar la tecnología que va a cubrir la necesidad. Aquí ahora sí, vamos a ver qué necesidades nos está presentando nuestro hospital y pues aquí podemos encontrar muchísimas soluciones. El ingeniero clínico pues puede asistir al personal médico en la selección de equipo que se pueda adaptar a las necesidades. El número 3 es crear requerimientos técnicos específicos. El ingeniero clínico es el profesional competente para escribir este informe o propuesta, o por lo menos para asistir en la asesoría de su correcta elaboración. El ingeniero también va a analizar y como recomendar a aquel que tenga un mejor soporte por parte del vendedor, un mantenimiento accesible y económico, una interfaz más amigable con el usuario y, por supuesto, una relación costo-beneficio más eficiente. El número 4, pues ya, vamos a obtener un presupuesto. Esto se debe adjuntar además a un documento en el cual se recopilen todos los requerimientos necesarios para la correcta instalación del equipo, el tipo de espacio que requiere el equipo o las modificaciones que debe hacerse a los accesorios adicionales, entre todos. Pues aquí debemos de tener por lo menos 3 presupuestos. Aquí van a llegar los vendedores y nosotros vamos a tener nuestros presupuestos y van a llegar los vendedores y le va a decir, ¿sabes de qué? Tengo este presupuesto, ¿tú qué me ofreces? Y el vendedor te va a hablar maravillas de su equipo, te va a decir, ¿sabes de qué? Te hace esto, te hace el otro. Y tú le vas a decir, sí, pero ¿sabes qué? Ya vino alguien más y me dijo, te lo dejo 5 pesos más barato. Y el otro vendedor pues te va a decir, ay no, déjame, ¿qué puedo hacer?
y podemos negociar el precio. Aquí es donde vamos a obtener esas cotizaciones con los vendedores. Pues vamos a tener la cotización por parte de diferentes proveedores para analizar la potencia de cada uno, el costo del mantenimiento y los presupuestos, además desde su disponibilidad del mercado y de la asesoría que presenta cada vendedor después de la venta. Y pues igualmente pues se debe solicitar a los vendedores que coticen el entrenamiento y la capacitación pues del personal, si no está incluido en el precio o en la oferta del equipo. Aquí pues podemos ver que debe decir servicio a domicilio, disponibilidad inmediata, variedad completa en artículos y productos y pues precio al mayoreo y promociones. Después pues vamos a presentar la propuesta para ser servida. Se debe justificar la necesidad clínica, presentar precios razonables, haber cubierto el costo de la instalación, pues también prever que los costos futuros del mantenimiento, reparación, actualización y pues también la consecución de los repuestos, pues no va a superar estos límites. Entonces es como les digo, vamos a tener nuestro presupuesto, van a llegar diferentes vendedores, nos van a decir, ¿sabes de qué? Y aquí es donde, como ingeniero biomédico, pues también tenemos que tener un poquito de colmillo, por así decirlo. O sea, vamos a decirle, ¿sabes de qué? Si tú me lo das así, pero ¿qué crees si me mejoras tu propuesta? ¿Sabes de qué? También, no sé, un poquito más de garantía, me vas a dar más consumibles. Entonces, aquí también nos centramos en esa parte para que nos convenga también en el hospital y pues podamos conseguir equipos de buena calidad a buen precio. Después, pues van a presenciar ensayos y demostraciones del equipo. Aquí, pues, el vendedor va a proveerle una demostración del equipo que vamos a estar adquiriendo para ver pues, su funcionamiento y si, pues, es posible que el vendedor nos haga una demostración de cómo está funcionando el equipo, cómo se usa, así para saber si este equipo realmente nos va a servir y es el correcto. Después entra la evaluación del soporte y la ingeniería. El ingeniero clínico va a brindar su asesoría para garantizar que el dispositivo y la tecnología que se va a adquirir son totalmente seguros, son confiables, son útiles y que van a presentar esos servicios con un gran beneficio. También la función del ingeniero es que en este punto pues es proveer comentarios, información y sugerencias. Nosotros como ingenieros biomédicos pues ya traemos un poquito de conocimiento, o hay algunos que pues ya tienen muchísimo conocimiento, ya gracias a que pues ya tienen años trabajando en hospitales o dando clases o también en empresas. Entonces, estos comentarios son pues muy importantes para poder adquirir el equipo correcto, como ya lo habíamos mencionado. En la parte de la negociación de precio y soporte, soporte posterior a orden, el ingeniero va a lograr una mejor negociación posible, obteniendo los mejores precios, beneficios tales como la garantía, el soporte, el suministro de partes, los cursos de capacitación, el entrenamiento y ofertas y entre otras. En la parte de la instalación y la inspección, aquí todo equipo biomédico debe ser probado y evaluado adecuadamente antes de su uso clínico. Y si cumple esta prueba, ya se puede incorporar el equipo al inventario activo. Entonces, es muy importante que chequemos siempre que el equipo esté funcionando correctamente, que todas sus partes estén bien, que no estén rotos. ¿Por qué? Pues porque pueden generar un riesgo mayor en un futuro. Entonces es muy importante que nosotros como biomédicos estemos en esta parte. Después entramos en la parte de la capacitación del usuario y del personal de mantenimiento. Esto dependiendo pues del nivel del usuario, es necesario profundizar en diferentes temas. Por ejemplo, a un doctor no le vas a enseñar cómo desinstalar un equipo. Entonces, cada personal se les va a dar una capacitación pues diferente. Este entrenamiento de los técnicos, ingenieros y personal de mantenimiento es una pieza clave cuando la garantía se ha vencido. Por ejemplo, cuando la garantía que nos la dieron de un año se vence,
es muy importante que nosotros como biomédicos hayamos tomado también estas capacitaciones, porque si llega a surgir un problema, nosotros podemos ayudar a resolverlo. ¿Para qué? Para que no surja un daño en la salud de los pacientes. Y llegamos al punto número 11, que es la gerencia y el manejo del inventario. Esto pues se debe crear un calendario en el cual se asignen las respectivas inspecciones y se establezca una frecuencia de mantenimiento preventivo. Es muy importante realizar un seguimiento del equipo y tener un hospital completo. Es muy importante realizar mantenimientos preventivos. Mínimo se deben de realizar 2 mantenimientos preventivos al año. Y pues también es muy importante como ingeniero biomédico no solo realizar el mantenimiento preventivo, sino también estar en la parte administrativa, tener en orden nuestros calendarios, tener en orden nuestras órdenes de servicio. ¿Por qué? Porque si algún día llega una supervisión al hospital, lo primero que te van a pedir es, ¿sabes de qué? Enséñame tu bitácora. Dime, y tú tienes tu calendario y te va a decir, a ver, muéstrame tal equipo, se supone que se le hizo mantenimiento en tal día de tal fecha. Entonces tú, como tienes bien tu bitácora, la tienes en orden, puedes sacar la hoja, se la muestras y dices, ok, están haciendo un mantenimiento correcto a los equipos y así pues te pueden dar un buen, te pueden dar como un ok de que estás dando un buen uso a estos equipos. Al realizar pues un presupuesto, se debe pensar más en un equipo, se debe abarcar las necesidades del mismo, los requerimientos y el ciclo de vida, lo cual implica contar con el costo de adecuación de las instalaciones o posibles remodelaciones, también el valor de los repuestos, pues el costo de la instalación, de las capacitaciones, accesorios, los mantenimientos y entre otras cosas. Aquí en la imagen que podemos ver, pues son las etapas del ciclo de la vida de la tecnología médica, que esto va a ocurrir dentro de un hospital. Se va a dividir en 3 fases, como lo vemos en la imagen. La fase 1, pues es la difusión. La fase 2 va a ser la fase de utilización y la conservación, que ahí es donde, pues, todo el tiempo que se utiliza en el hospital y en la parte de conservación, ahí entramos nosotros, pues como les mencionaba, los mantenimientos, de que estemos constantemente checando que el equipo está trabajando correctamente, que se está haciendo un buen uso del equipo por parte de médicos, enfermeros, y pues ya en la fase 3, pues ya es la fase de disposición final. Y pues, no sé si mi compañera Sarnik tenga algún comentario, pero por mi parte sería todo y pues muchísimas gracias. Bueno, con esta presentación lo que quisimos fue ampliar su punto de vista sobre el papel de un ingeniero médico en la infraestructura hospitalaria. Entramos en muchos ámbitos, hay muchas cosas que considerar y todo, por favor, básense en normativas, en órganos oficiales, en cosas para sustentar, porque lo primero que les van a decir es, ok, ¿por qué? Es más caro lo que tú me estás diciendo. Sí, ok, te puedo estar ofreciendo un equipo más caro del presupuesto que tú tal vez tenías otorgado, pero va a cubrir tus necesidades. Ya estudia la población, lo que atendemos y lo que necesitamos no es que el ultrasonido, por ejemplo, tenga las mejores tecnologías, necesitamos que sea de uso rudo, es un hospital materno infantil, lo que necesitamos es que las refacciones sean baratas, que el equipo esté capacitado, que los cables estén blindados, necesitamos eso, no necesitamos una tecnología tan avanzada si realizamos 20 ultrasonidos diarios y 19 son básicos. Esperamos que esta presentación haya ampliado su punto de vista y esto sería todo por nuestra parte. Ok. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ok, nada más, yo creo que en la parte del ingeniero clínico, ahí hay, cuando estaba en el Colegio de Ingenieros Biomédicos, en alguna ocasión alguien me dijo que el ingeniero clínico aquí en México no existe. Y tiene razón porque el ingeniero biomédico fue reconocido
apenas el año pasado, y el ingeniero clínico como tal no existe todavía en México. Por otro lado, me encantó la primera parte que dieron de todas las instalaciones, de lo que se debe de considerar para poder poner un hospital. Me agradó mucho, esa parte me agradó mucho. Y después en la parte en donde hablan, bueno, después hablaron de todas las instalaciones, que es prácticamente un recorrido sobre lo que llevamos prácticamente en toda la materia, en donde lo vamos a ver más a profundidad cada uno de los temas. Me agradó que lo tocaran porque lo deben de contemplar en el momento en el cual están haciendo las instalaciones del hospital. Y después la forma en la cual abordaron también la parte de cómo se debe de adquirir un dispositivo médico me agradó bastante. La realidad es que a mí me tocó también estar del otro lado, estar dentro del hospital, y usualmente lo que se hace primero es un estudio. Me decía alguien por ahí, es que quiero ofrecer tal equipo. Le digo, la pregunta es, ¿en base a qué lo vas a ofrecer? ¿En base a qué lo vas a ofertar? Era una empresa que estaba dentro del hospital y yo le recomendé, recuerdo que les recomendé en aquella ocasión que fueran a revisar precisamente las áreas clínicas. Y entonces, cuando empezaron a checar la normatividad, empezaron a ir con los médicos, con los jefes de servicio, y lo que les decían, ¿ya viste que te hace falta esto? Estás fuera de norma. Y entonces, en base a ello fue cuando empezaron a vender. Empezaron a vender los dispositivos precisamente porque incumplían la norma. Entonces, a mí me parece que está muy completo lo que nos dieron el día de ahora. Por ahí, no sé si les había platicado Miguel, estuvo la arquitecta Lilia, que es doctora de la Facultad de Arquitectura, y habló más o menos cómo se construye un hospital desde el punto de vista arquitectónico. Si ahorita entrelazan precisamente la parte normativa, la parte de infraestructura que ustedes acaban de mostrar con la parte arquitectónica, deben de poder construir sin ningún problema un escrito en el cual digan cuál es la forma óptima de poder escribir, de poder desarrollar un hospital, una clínica desde el punto del ingeniero biomédico. ¿Es correcto eso, sí o no? Claro, bueno, desde el punto de vista del ingeniero biomédico yo creo que es de vital importancia. No quisiera demeritar a los demás implicados, como sería el arquitecto, el ingeniero civil, el médico o el epidemiólogo. Sin embargo, para toda la parte de infraestructura y funcionalidad, el ingeniero biomédico tiene una gran importancia. Pues sí, porque es lo que nos comentaba el ingeniero. Un ingeniero civil te va a decir, por ejemplo, si te soporta un terremoto o cosas así. Un arquitecto es como, te lo va a dejar muy bonito. Pero un ingeniero biomédico te lo va a dejar funcionando correctamente bajo normas. Entonces, todos ponemos un granito y es muy importante que todos trabajemos en equipo. Así es, de hecho, en las primeras diapositivas que pasaron hablaban precisamente de las inundaciones. Uno de los ejemplos, de hecho por ahí escribí un artículo con Miguel Fuentes, en el cual precisamente en el 2020 en Hidalgo se inundó un hospital que tenía pacientes COVID y fallecieron, no recuerdo si fueron 11, 13 pacientes los que fallecieron. Y como decían por ahí, minimizaron el fallecimiento de la gente porque decían, bueno, pues eran pacientes COVID, ya se iban a morir. La pregunta es, ¿quién dice que se iban a morir? Si eran médicos o qué para poder dar ese tipo de diagnósticos. De repente, de hecho a mí me ha tocado ahorita, de repente muchos de nosotros nos convertimos en médicos. Uno les preguntaba a los compañeros, a los familiares, acerca del COVID y sabían todo acerca de COVID y sabían hasta qué medicamentos se deberían de administrar. Entonces a mí me parece que zapatero a tu zapato, y como ingenieros biomédicos a nosotros sí nos corresponde la infraestructura, y en dado caso que a nosotros nos haya tocado participar en la construcción de un hospital, podemos llegar a tener una responsabilidad de tipo administrativo.
Entonces, sí es importante tenerlo porque incluso nos pueden llegar a retirar la cédula profesional y podemos dejar de ejercer. Nada más, yo creo que ese sería mi comentario. Yo no sé si tengan algún otro comentario por ahí, Marlene. Nada más para comentar que todo tiene un proceso y desde la infraestructura hay que ser muy puntuales en cómo se hacen las cosas, ya que cuando tú entras en tu papel de ingeniero biomédico más comercial y quieras adquirir un equipo, tienes que tomar en cuenta todo esto para la adquisición de un equipo. No puedes decir, bueno, esto cubre las necesidades y esto es lo que quiero. Sí, y cuentas con la instalación eléctrica necesaria y tienes ahí contactos y el piso lo va a soportar. Hicieron bien la división de los cuartos. Todo eso es muy importante para adquirir un equipo médico, no solamente la parte teórica, sino que veas el contexto del hospital, dónde te encuentras y la infraestructura del mismo. Eso sería todo. Ok, no, muchas gracias. ¿Alguna pregunta, señoritas jóvenes? ¿No? Marlene, es todo. Muchísimas gracias por el apoyo. Yo me comunico más tarde con Miguel, no hay ningún problema. En verdad les agradezco el apoyo y nos veríamos la siguiente semana. De hecho, voy a hablar con Miguel para ver si se presenta él. Sé que está ahorita en juntas, entonces voy a hablar con él para ver si se presenta él o nos envía a alguien, así como ustedes, que nos pueden apoyar con la clase. Les doy las gracias. Un aplauso para las ponentes. Muchas gracias. Nos vemos entonces. No, pues al contrario, muchísimas gracias. Nos veríamos entonces la siguiente semana, primero Dios. Que estén muy bien. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias, un placer. Muchas gracias, hasta luego. Así es, muchas gracias, en verdad, gracias.